En esta ocasión haremos algunos ejercicios del tema de combinatoria. Bien, como conocemos, la combinatoria es un método matemático en el cual nos permite contar de diferentes maneras de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo a ciertas situaciones. Veamos cómo lo podemos aplicar en algunos casos. Dice este primer ejemplo. En un salón de 16 estudiantes, en la cual 7 son varones, se van a formar grupos de 4. ¿De cuántas maneras distintas pueden formarse los grupos? Bien, para poder resolver este ejercicio, primeramente nos preguntaremos si es que importa el orden o no al formar los grupos de 4 estudiantes. Y bueno, en este caso no importa el orden. Recordemos que al formar grupos, si interesa el orden, tenemos que aplicar una permutación o una variación. Mientras que si no importa el orden, tenemos que aplicar lo que se conoce como combinatoria. En este caso vamos a escoger al azar de los 16 estudiantes a 4 integrantes. Así que la fórmula de combinatoria queda reducida de la siguiente manera. Aquí vemos el símbolo de combinatoria que iría de 16 en 4, es decir, de los 16 estudiantes vamos a escoger a 4 de ellos. La fórmula de combinatoria queda representada de la siguiente manera. 16 factorial sobre 16 menos 4 factorial por 4 factorial. El 16 factorial descomponemos de manera adecuada hasta el 12 factorial, porque 16 menos 4 es 12 factorial y resulta más rápido para poder simplificarlo. Hay que notar que el 4 factorial también lo hemos descompuesto, 4 por 3 por 2, y bueno, por 1 que ya no nos interesa tanto aquí. Luego de haber realizado estos cálculos, todo ello nos debe salir 1820. Es decir, existen 1820 maneras distintas para formar grupos de 4 a partir de estos 16 estudiantes. En este ejemplo hay que notar que en estos grupos pueden haber varones, mujeres o solo varones y en algunos habrá solo mujeres. Veamos un caso en el cual, digamos, se presenta una situación en particular. Bueno, dice, en un salón de 16 estudiantes, en la cual 7 son varones, se van a formar grupos de 4. ¿De cuántas maneras distintas se pueden formar los grupos? Y notemos aquí, si debe haber 2 mujeres y 2 varones. Bueno, aquí la situación podemos decir que es particular. Exactamente deben haber 2 mujeres y 2 varones. Bueno, hay que notar que en este salón 7 son varones y por lo tanto el resto tienen que ser mujeres, es decir, 9. La situación que encontramos es 2 hombres y 2 mujeres. Estos 2 hombres deben ser escogidos de los 7 que hay en total en este salón y las 2 mujeres por su parte deben ser escogidas también de las 9 estudiantes que hay en este salón. Así que el ejercicio queda resuelto de esta manera. Escogemos de manera combinatoria de 7 en 2, referido al caso de los varones o los hombres, y 9 en 2 para el caso de las mujeres. Simplemente aquí, por suceder ambas cosas a la misma vez, nos acompaña entonces ahora el signo por. Recuerda que aquí estás aplicando el principio multiplicativo. Tienen que suceder ambas cosas a la vez. Luego, descomponiendo o aplicando la fórmula, tendríamos simplemente 7 factorial sobre 7 menos 2 factorial por 2 factorial, lo que corresponde a la primera combinatoria. Mientras que para la segunda tendríamos 9 factorial, 9 menos 2 factorial por 2 factorial. Ambos resultados sale 21 por 36, lo que nos da un total de 756 maneras. Bueno, como esta es una situación particular, hay menos maneras de realizarlo que en el caso anterior. Mientras es más específico, habrá menor cantidad de maneras. Veamos otra situación. Veamos, es el mismo salón de 16 estudiantes, donde 7 son varones y se van a formar grupos de 4. Pero ahora la condición dice de cuántas maneras distintas pueden formarse los grupos si debe haber por lo menos 2 varones. Hay que notar que esta expresión por lo menos nos quiere decir que como mínimo en
en cada uno de estos grupos debe haber dos varones. Es decir, encontramos las siguientes situaciones: que puede haber dos hombres y dos mujeres, tres hombres y una mujer, o simplemente cuatro hombres y ninguna mujer. Aquí, en estas tres situaciones que estamos planteando, se está cumpliendo lo que hemos puesto por aquí, que debe haber por lo menos dos varones. Bien, entonces apliquemos las combinatorias respectivas para cada situación. Para la primera, que ya es la que hemos estado calculando, como en el ejercicio anterior, nos sale 756 maneras. Para la segunda situación, tres hombres son escogidos de un total de 7 y la mujer restante sería escogida del total de 9. Aplicando las fórmulas correspondientes, 7 factorial sobre 7 menos 3 factorial por 3 factorial por 9 factorial sobre 9 menos 1 por 1 factorial. Nos sale 35 por 9. Hay que recordar que la combinatoria de un número en 1 es siempre el mismo número. 35 por 9, 315. Para la tercera situación tendríamos algo así. De los 7 varones escogemos a 4 y de las 9 mujeres no escogemos a ninguna. Resolviendo las combinatorias, nos queda 7 factorial sobre 7 menos 4 factorial por 4 factorial por 9 factorial sobre 9 menos 0 factorial por 0 factorial. Lo que nos da un resultado bastante parecido al anterior, 35 por, y aquí hay que notar que la combinatoria de un número en 0 es simplemente la unidad, nos da 35. Ahora, en cada una de estas tres situaciones se cumple la condición, en la cual hay por lo menos dos varones. Ahora bien, estos tres resultados tienen que juntarse en uno solo. La pregunta es, ¿lo vamos a multiplicar o lo vamos a sumar? Bueno, como cada situación responde o se adecua a la pregunta, tenemos, por así decirlo, tres opciones. Y recordando que el principio aditivo es aquel donde simplemente sumamos cuando tenemos opciones a escoger para resolver un determinado problema. Así que en este caso, el resultado sería sumar todas estas situaciones o estos números que hemos encontrado. Es decir, sumamos 756 más 315 más 35, lo que nos da un total de 1106 grupos o maneras de formar estos grupos. Recuerda que cuando tienes diferentes opciones para resolver un problema, tenemos que aplicar el principio aditivo. Mientras que cuando suceden situaciones de manera inmediata o a la vez, tienes que aplicar el principio multiplicativo, como es en el caso de estos por que hemos puesto por aquí. Entonces, cuando leas la expresión por lo menos, recuerda que significa como un mínimo. El error más común en estos problemas de combinatoria es solamente asumir el primer caso y dejar de lado los dos casos restantes. Veamos ahora otro ejemplo, también tomado de la situación anterior, pero ahora dice el caso. En el salón de 16 estudiantes hay 7 varones y van a formarse grupos de 4. Ahora la pregunta nos dice: ¿de cuántas maneras distintas pueden formarse los grupos si a lo sumo debe haber 2 varones? Bien, aquí ya no se utiliza la expresión por lo menos, sino a lo sumo. En otros dice a lo mucho. Y bueno, esta expresión nos da a entender que como máximo deben haber 2 varones. Y bien, nuevamente nos encontramos con 3 situaciones que responden a esta cuestión. La de 2 hombres y 2 mujeres, la de 1 hombre y 3 mujeres, y de 4 mujeres y ningún varón. Todas estas 3 situaciones corresponden a la pregunta en la cual se cumple que a lo sumo hay 2 varones. Es decir, que como máximo en este grupo de 4 hay 2 varones. En la primera, como podemos observar, es la misma, 756. En la siguiente, escogemos un hombre de 7 hombres y 3 mujeres de 9. Nos queda 7 por 84, nos da un resultado de 588. Y para la última, simplemente escogemos de las 9 mujeres
a las 4 que van a formar este grupo de manera completa. Bueno, como estas tres situaciones representan opciones a la pregunta que hemos planteado, al final tenemos que sumar esos resultados. 756 más 588 más 126, lo que nos da un total de 1470 opciones. Bien, espero no haberlos mareado. Vamos con un último caso. Dice aquí, en un salón de 16 estudiantes, en la cual 7 son varones, se van a formar grupos de 4. De cuántas maneras distintas puede formarse los grupos si debe haber por lo menos un hombre y 2 mujeres. Notemos esta expresión aquí, por lo menos, o no, que significa como mínimo, pero en este caso dice debe haber un hombre y 2 mujeres. Las situaciones que van a responder esta pregunta son las siguientes: que haya 2 hombres y 2 mujeres. ¿Por qué? Porque un hombre y 2 mujeres ya tenemos 3 integrantes, es decir, nos va a faltar el cuarto integrante, y ese cuarto integrante puede ser hombre o puede ser mujer. Si es hombre, tendríamos el caso de 2 hombres y 2 mujeres, y si ese cuarto integrante es una mujer, tendríamos la otra situación, un hombre y 3 mujeres. Bien, el cálculo de combinatoria de 7 en 2 por combinatoria de 9 en 2 nos sale 756. Lo hemos utilizado varias veces. Ahora bien, por el otro lado tendríamos combinatoria de 7 en 1 por combinatoria de 9 en 3, lo cual nos da un resultado de 588. Como ambas son opciones para poder responder la cuestión, simplemente aplicamos el principio aditivo. 756 más 588 nos da un resultado de 1344 maneras distintas. Muy bien, esperamos que hayan podido entender estos ejemplos. Gracias por su atención.